Los gemelos del viudo no dormían nada, hasta que la nueva niñera hizo esto y él se enamoró. ¡Ay! Mis amigas, qué bueno que nos juntamos de nuevo. Sírvanse algo calientito, que el chismecito de hoy tiene de todo. Lujo, misterio y un dolor de esos que solo una madre o un padre pueden entender. Pónganse a pensar en esto. Una de esas mansiones enormes y lujosas, de las que una limpia y ni en sueños podría comprar, pero por dentro, más que una casa, es una pesadilla de la que un padre millonario y viudo no puede despertar, por más dinero que tenga. Porque cada noche, pero cada santa noche, puntualita como un reloj, a las 3:15 de la mañana, unos gritos de terror, de esos que te hielan la sangre, rompen el silencio de esa casa tan elegante. Son sus dos hijitos, unos gemelos, que viven atormentados por una misteriosa señora oscura que dicen que ven desde que su mamá murió. Los pobres angelitos ya no duermen, y junto con ellos, tampoco duerme su desesperado padre. Y fíjense que por esa casa ya habían pasado 5 niñeras, y los mejores especialistas que el dinero puede pagar, y todos habían fracasado. Y entonces llega una candidata nueva, una mujer sin diplomas colgados en la pared ni referencias de familias de apellido, pero con una mirada muy tranquila y unos métodos que nadie había visto antes. ¿Qué secreto guardará esta mujer? ¿Y qué fue lo que hizo, tan diferente a todos los demás, que no solo logró calmar a esos niños, sino que transformó para siempre la vida de esa familia? Si a ustedes les gustan estas historias que nos tocan el corazón, no se les olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Acuérdense que publicamos videos nuevos todos los días. Y regálenme un me gusta si les va gustando la historia, y déjenme un comentario contándome su propia experiencia, que a nosotras nos encanta darle voz a las historias que ustedes, nuestra comunidad, nos comparte. Miren, aquella casa de 3 pisos, allá por el barrio de Las Condes, estaba hundida en un silencio muy tenso a las 3 de la madrugada. Por fuera, una la veía y era una preciosidad. Unos jardines que parecían alfombras verdes, perfectamente cuidados, y una alberca con luces que brillaba en la noche. Daba toda la impresión de que ahí dentro vivía una familia próspera, de esas de revista, una familia feliz. Pero por dentro, ay, amigas, la realidad era otra muy, muy diferente. El señor Ricardo Vargas, el patrón, que era dueño de una de las constructoras más grandes del país, caminaba por los pasillos de su propia casa con unas ojeras tan profundas que se le marcaban en la cara, y con el cabello todo desordenado. Llevaba ya 8 meses, oiganlo bien, 8 meses sin poder dormir una noche completa. Y los gritos, como les decía, comenzaron puntualmente a las 3:15 de la mañana. Pasaba todas las noches, sin falta, desde que su esposa Sofía murió. Sus gemelos, Mateo y Lucas, de apenas 5 añitos, se despertaban con un pánico absoluto, sudando frío y temblando como si de verdad hubieran visto fantasmas. El señor Ricardo subió las escaleras corriendo, con el corazón en la boca, aunque ya sabía perfectamente lo que iba a encontrar. En el cuarto, que estaba todo decorado con temas de superhéroes, las 2 camitas estaban vacías y con las sábanas todas revueltas. Y los niños, sus 2 tesoros, estaban escondidos debajo de la mesa, abrazados el uno al otro, llorando de una forma desesperada que partía el alma. Papá, papá, ella estaba aquí de nuevo, balbuceó el pequeño Mateo, señalando con su dedito tembloroso hacia la ventana, que estaba cerrada. La señora oscura que se lleva a las mamás. Quería llevarnos a nosotros también. Y el otro niño, Lucas, solo lloraba, incapaz de formar ni una palabra, temblando de tal manera que a su papá le parecía que en cualquier momento le iban a dar convulsiones. Él se agachó como pudo e intentó abrazar a sus hijos, pero ellos se encogieron todavía más, como si cualquier toque, hasta el de su propio padre, pudiera lastimarlos. Mis hijos, mis niños, no hay nadie aquí. Están seguros conmigo, le susurró el señor Ricardo, pero hasta su propia voz le salía temblorosa. Y es que, ¿cómo iba a poder tranquilizar a sus hijos, si él mismo se sentía completamente perdido y desesperado?
Las palabras le salían vacías, huecas, sin ninguna convicción, porque la verdad era que él ya no sabía cómo ser padre desde que perdió a su esposa Sofía. Ella, su Sofía, siempre había sabido qué hacer cuando los niños tenían pesadillas. Tenía ese don, esa magia, para calmar cualquier tormenta emocional con solo un abrazo y unas palabritas cariñosas. Los siguientes 40 minutos fueron una repetición exacta del ritual que ocurría todas las noches. El señor Ricardo intentó convencer a sus hijos de que volvieran a sus camas, les ofreció leche tibia, les contó historias, encendió todas las luces del cuarto e incluso terminó durmiendo en el suelo, en una alfombra, al lado de ellos. Pero nada funcionaba. Mateo y Lucas solo lograban dormitar por algunas horas cuando el sol ya comenzaba a salir, y aún así, se despertaban cansados e irritados, como si no hubieran descansado absolutamente nada. A las 6 de la mañana, el señor Ricardo ya estaba en la cocina, preparándose un café bien cargado, cuando oyó unos pasos que bajaban la escalera. Era la señora Carmen, la quinta niñera que había contratado en los últimos 4 meses. La mujer, de unos 60 años, había llegado con unas referencias excelentes y con 20 años de experiencia cuidando a los hijos de las familias más adineradas. El primer día, se le veía muy confiada en que ella sí iba a conseguir resolver el problema de los gemelos en poco tiempo. Pero ahora, después de solo 2 semanas de intentarlo, estaba visiblemente desgastada. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted», le dijo, evitando mirarlo directamente a los ojos. El patrón ya sabía lo que venía. Siempre era la misma conversación. «Intenté de todo, señor. Tés calmantes, música clásica, cambios en la alimentación, rutinas de sueño diferentes. Pero estos niños necesitan una ayuda profesional que yo no les puedo ofrecer. No duermen más de 3 horas por noche desde hace meses. Eso no es normal». El señor Ricardo suspiró pesadamente y se sentó a la mesa de la cocina. Era la misma mesa donde su esposa Sofía solía desayunar con los niños, riéndose de las bromas tontas que inventaban y planeando los paseos para el fin de semana. Ahora, aquella mesa enorme de madera fina parecía vacía y fría, incluso cuando todos estaban sentados en ella. «Señora Carmen, la entiendo perfectamente si usted quiere irse. Ya llevé a los niños con 3 pediatras diferentes, con 2 psicólogos infantiles e incluso con un neurólogo. Y todos los exámenes han dado normales. Los médicos nomás me dicen que es un trauma emocional, pero ningún tratamiento está funcionando». La conversación se interrumpió cuando Mateo y Lucas bajaron a la cocina, arrastrando los piecitos y con unas expresiones tan cansadas que no deberían existir en el rostro de unos niños de 5 años. Apenas si tocaron el desayuno que la señora Carmen les había preparado con tanto esmero. Solo jugaron con la comida en el plato mientras miraban al vacío. El señor Ricardo observó a sus hijos y sintió que el corazón se le partía una vez más. Aquellos no eran los mismos niños alegres y llenos de energía que corrían por toda la casa y llenaban el ambiente de risas apenas 8 meses atrás. Si has llegado hasta aquí y te estás identificando con esta historia de un padre que ya no sabe cómo ayudar a sus propios hijos, considera suscribirte al canal. Así es como nosotras conseguimos seguir trayendo estas historias reales que nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre las dificultades de la vida. Tu apoyo, de verdad, hace toda la diferencia para nuestra comunidad. La señora Carmen, como era de esperarse, pidió su renuncia esa misma mañana, uniéndose a la larga lista de niñeras que habían intentado y no habían logrado lidiar con el terror nocturno de los gemelos. El señor Ricardo se quedó solo nuevamente, sin saber para dónde hacerse. Él, que había construido un imperio empresarial desde cero, que había resuelto problemas de ingeniería muy complejos y que había liderado equipos de cientos de empleados, allí, frente al sufrimiento de sus propios hijos, se sentía completamente impotente y perdido, como un hombre que navega en un mar abierto, en medio de una tormenta, sin brújula y sin dirección. El lunes siguiente, el señor Ricardo estaba en su oficina, allá en el piso 30 de un edificio de esos de puros vidrios en Apoquindo. Estaba intentando, con todas sus fuerzas,
concentrarse en una reunión muy importante con unos inversionistas que venían desde Japón, cuando su celular sonó por quinta vez en menos de una hora. Era de la escuela particular donde estudiaban Mateo y Lucas. Señor Vargas, necesitamos que venga a buscar a los niños urgentemente, le dijo la coordinadora pedagógica con una voz que se oía muy preocupada. Se durmieron durante la clase de matemáticas y, cuando intentamos despertarlos, el pequeño Mateo comenzó a gritar que no quería ir al lugar oscuro. El señor Ricardo tuvo que pedir disculpas a los inversionistas y salió corriendo de la reunión, dejando atrás un negocio de millones de dólares que llevaba 6 meses tratando de cerrar. De camino a la escuela, llamó a su secretaria personal y le pidió que contactara a todas las agencias de niñeras especializadas que encontrara. Le dijo que no importaba cuánto costara, pero que necesitaba encontrar a alguien que de verdad entendiera lo que sus hijos estaban necesitando. Cuando llegó a la escuela, encontró a Mateo y a Lucas durmiendo en la sala de la directora. Pero no era un sueño tranquilo. Era un sueño agitado, lleno de movimientos bruscos y de pequeños gemidos de incomodidad. Señor Vargas, le dijo la directora, una mujer de mediana edad que se notaba que llevaba muchos años trabajando con niños, con todo el respeto que usted me merece, pero estos niños necesitan un acompañamiento médico intensivo. No logran concentrarse en las actividades, se duermen durante las clases y, cuando están despiertos, parece que están siempre alertas, como si esperaran algún peligro invisible. Y los otros alumnos están comenzando a asustarse también. El señor Ricardo sabía que ella tenía razón, pero es que todos los especialistas que había consultado le decían lo mismo, que era necesario tener paciencia y darle tiempo al tiempo. En el auto, durante el trayecto de regreso a casa, Mateo hizo una pregunta que le heló la sangre al señor Ricardo. «Papá, mi mamá murió porque se durmió». Y Lucas completó el pensamiento de su hermano. «Es por eso que no podemos dormir. Para no morirnos igual que mamá». El señor Ricardo tuvo que detener el auto a un lado de la carretera porque sus manos comenzaron a temblar sin control. Nunca, en todos esos meses, se le había ocurrido pensar que los niños pudieran haber hecho esa asociación tan terrible. Su esposa, Sofía, había muerto durante la madrugada a consecuencia de una embolia pulmonar que le dio mientras dormía. Y los niños la habían encontrado a la mañana siguiente, cuando fueron al cuarto de sus papás para pedir el desayuno. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dar like, subscribir al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Mis hijos, no, mamá no murió porque estaba durmiendo, intentó explicar el señor Ricardo, pero las palabras le salían todas confusas y se dio cuenta de que no sabía cómo abordar un asunto tan delicado de una forma que unos niños de 5 años pudieran entender. Ella tenía una enfermedad que los médicos no lograron descubrir a tiempo. Dormir es seguro. Ustedes siempre han dormido toda su vida y nunca les ha pasado nada. Pero Mateo negó con la cabeza, muy convencido. No, papá. Si dormimos, la señora oscura viene a buscarnos. Ya se llevó a mamá y ahora nos puede llevar a nosotros también. Esa noche, el señor Ricardo tomó una decisión drástica. Armó una cama improvisada en la sala de estar y decidió dormir junto con sus hijos, con la esperanza de que su presencia constante pudiera por fin tranquilizarlos. Puso los colchoncitos de los niños, uno al lado del otro, junto al sofá grande. Dejó todas las luces de la casa encendidas e incluso contrató a un guardia de seguridad para que se quedara en la puerta de entrada durante toda la madrugada. Si sus gemelos le tenían miedo a alguna presencia externa, él iba a hacer todo lo posible para que se sintieran protegidos. La estrategia funcionó, pero solo parcialmente. Mateo y Lucas lograron dormir cerca de 4 horas seguidas, lo que ya era un progreso considerable. Pero a las 2 de la mañana, ambos se despertaron gritando y señalando hacia la escalera que llevaba al segundo piso, jurando que habían visto una sombra que bajaba en dirección a ellos. El señor Ricardo no vio absolutamente nada, pero la desesperación en los ojos de sus hijos era tan real, tan palpable, que comenzó a cuestionarse si no estaba perdiendo algún detalle importante.
Tal vez de verdad había algo en la casa que los estaba asustando, algún ruido o alguna sombra que él no percibía, pero que les causaba un terror inmenso a los niños. A la mañana siguiente, el patrón contrató a una de esas empresas especializadas en investigación paranormal para que fueran a verificar si había alguna actividad sobrenatural en su casa. Él no creía en ese tipo de cosas, pero a esas alturas ya estaba dispuesto a intentar cualquier solución, por más absurda que pareciera. Los investigadores pasaron 2 noches enteras en la casa con unos equipos electrónicos muy sofisticados, y al final llegaron a la conclusión de que no había ninguna actividad anómala. El problema no estaba en la casa, les dijeron, estaba en la cabecita traumatizada de los niños, que habían perdido a su madre de una forma muy súbita e inexplicable. Durante esa semana, el señor Ricardo recibió llamadas de 3 agencias diferentes que le ofrecían candidatas para el puesto de niñera. La primera era una enfermera ya jubilada, con una especialización en trastornos del sueño infantil. La segunda tenía una maestría en psicología infantil y había trabajado con niños traumatizados. Y la tercera era una educadora con 15 años de experiencia en cuidados intensivos. El señor Ricardo agendó entrevistas con las 3 para el fin de semana, esperando que al menos una de ellas lograra encontrar una solución para la pesadilla en que se había convertido su vida. Mientras tanto, Mateo y Lucas continuaban teniendo unas noches terribles. Habían desarrollado unos rituales muy obsesivos antes de dormir, como verificar debajo de la cama decenas de veces, dejar vasos de agua en puntos específicos del cuarto y recitar unas oraciones que ellos mismos habían inventado para alejar a la famosa señora oscura. Y el señor Ricardo participaba en todos esos rituales, aun sabiendo que no tenían ningún sentido, porque veía que eso, al menos, les daba un poquito de consuelo temporal a sus hijos. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, lo que fuera, con tal de ver a Mateo y a Lucas dormir en paz nuevamente. El fin de semana por fin llegó, y el patrón organizó las entrevistas con las 3 candidatas a niñera en su casa, para que Mateo y Lucas pudieran conocerlas personalmente. La primera candidata, la doctora Isabel, llegó puntualita a las 9 de la mañana, con una carpeta llena de diplomas y de certificados. Tenía un enfoque muy técnico y muy científico, y no paraba de explicar cosas sobre los ciclos del sueño, la melatonina y las terapias conductuales. Los pobres gemelos se sintieron muy intimidados con tanto vocabulario de médico y se escondieron detrás de su papá durante toda la conversación. ¿Qué es lo que ven cuando se despiertan asustados?, les preguntó la doctora Isabel directamente a los niños, mientras tomaba notas en una libreta. Mateo y Lucas se miraron, muy nerviosos, y susurraron algo sobre la señora oscura, pero ella interpretó todo aquello como simples síntomas de un trastorno de estrés postraumático que, según ella, necesitaban ser medicados. Señor Ricardo, le dijo, estos niños necesitan un acompañamiento psiquiátrico y posiblemente medicación para la ansiedad. Yo puedo implementar un protocolo de sueño muy riguroso, pero va a ser necesaria mucha disciplina. La segunda candidata, la profesora Laura, tenía un enfoque más suave, pero todavía muy académico. Trajo unos juguetes terapéuticos y unos libros que hablaban sobre cómo elaborar el duelo infantil. Durante 40 minutos intentó hacer que Mateo y Lucas dibujaran sus sentimientos y que hablaran sobre su madre. Pero los niños se pusieron todavía más agitados y comenzaron a llorar en cuanto ella mencionó el nombre de Sofía. Están claramente suprimiendo el proceso de duelo, le explicó al señor Ricardo. Necesitamos forzarlos a que confronten la realidad de la muerte para que puedan seguir adelante. La tercera candidata, amigas, llegó 2 horas tarde, ya a media tarde, cargando una maleta que se veía viejita y pidiendo muchas disculpas por el retraso, diciendo que se había perdido en el camino. Su nombre era Ana Torres. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello rizado y suelto, y con una sonrisa tan genuina que le iluminó todo el rostro en cuanto vio a Mateo y a Lucas. Ella no traía diplomas universitarios bajo el brazo, ni hablaba de especializaciones técnicas, pero tenía algo muy diferente en la mirada, una tranquilidad tan natural que hasta el señor Ricardo, con todo su estrés, se sintió un poquito más relajado. «Hola, chicos»,
dijo, agachándose para quedar a la altura de los niños y hablándoles como si fueran viejos amigos. Soy Ana, y tengo algo muy importante que preguntarles. Mateo y Lucas, que se habían mantenido escondidos durante las otras dos entrevistas, se acercaron con curiosidad. ¿A ustedes les gustan las historias de dragones valientes?, les preguntó. Los ojitos de los gemelos brillaron, y los dos asintieron con la cabeza, todavía un poco tímidos. ¡Qué bueno!, dijo ella. Porque yo conozco muchísimas historias de dragones que protegen a los niños durante la noche. Dragones buenos que espantan cualquier cosa mala que se aparezca. El señor Ricardo observó con un asombro que no podía disimular cómo esa mujer, Ana, consiguió hacer reír a sus hijos por primera vez en meses. Ella no les hizo preguntas invasivas sobre su mamá, ni intentó analizar su comportamiento como si fueran casos de estudio. En cambio, se sentó en el suelo de la sala y comenzó a contarles una historia improvisada sobre dos hermanos dragones que se cuidaban mutuamente y que protegían a su ciudad de los monstruos que salían en la noche. Mateo y Lucas se quedaron completamente hipnotizados. Se sentaron a su lado e incluso le hicieron preguntas sobre los dragones. ¿Y cómo aprendió usted a tratar con los niños?, le preguntó el señor Ricardo cuando sus hijos subieron corriendo a su cuarto a buscar juguetes para mostrarle a Ana. No tengo formación académica, señor, le respondió ella con mucha honestidad. Pero crecí cuidando a mis 5 hermanos menores después de que mi mamá enfermó. Aprendí que, a veces, los niños no necesitan explicaciones complicadas. Lo que necesitan es sentirse seguros y muy amados. Y que cuando tienen miedo, una no combate el miedo directamente. Una encuentra algo que sea más fuerte que el miedo. Ana le contó que había trabajado como niñera para varias familias en diferentes ciudades del interior, y que casi siempre le tocaban niños que tenían algún tipo de dificultad emocional. No tenía referencias de familias ricas ni experiencia trabajando en mansiones, pero tenía muchas historias de niños que habían superado sus traumas a través de un cuidado genuino y de mucho cariño. Señor Vargas, no le puedo prometer que voy a resolver el problema de sus hijos en una semana, le dijo, mirándolo directamente a los ojos. Pero sí le puedo prometer que los voy a amar como si fueran mis propios hijos. Cuando Mateo y Lucas regresaron, cargando una caja llena de juguetes, Ana pasó la siguiente hora jugando con ellos en el suelo de la sala. Inventó voces diferentes para cada muñeco, creó aventuras imaginarias e hizo que los niños se rieran a carcajadas, de una forma tan natural y tan bonita que el señor Ricardo tuvo que contener las lágrimas. Hacía tanto tiempo que no oía ese sonido en su casa. El sonido de la alegría infantil llenando los pasillos que, durante meses, solo habían resonado con llantos y con pesadillas. Al final de la tarde, cuando llegó la hora de que Ana se fuera, el pequeño Mateo le tomó la mano y le preguntó: ¿Vas a volver mañana para contarnos más historias de los dragones? Y Lucas completó la pregunta: ¿Y puedes dormir aquí en la casa? Es que tenemos mucho miedo por la noche. El señor Ricardo vio la expresión sincera de preocupación en el rostro de Ana cuando ella miró a sus hijos y luego lo miró a él. Si su papá me deja, me encantaría quedarme aquí y cuidarlos, les respondió ella a los niños. Incluso, conozco una historia muy especial sobre unos dragones que protegen el sueño de los niños. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dar like y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Ana comenzó a trabajar el lunes siguiente y trajo consigo una energía completamente diferente a la casa de los Vargas. No llegó con manuales de procedimientos ni con protocolos rígidos de psicóloga. Llegó con una maleta llena de objetos muy curiosos que despertaron inmediatamente la curiosidad de Mateo y de Lucas. Adentro había cristales de colores, pequeños carillones de viento que hacían un sonido muy bonito, saquitos de tela con diferentes olores a hierbas y varios libros de cuentos infantiles que se notaba que habían sido muy amados y releídos muchísimas veces. Antes que nada, necesito conocerlos mejor a ustedes dos, les dijo Ana a los gemelos después de que el señor Ricardo se fue a trabajar. Cuéntenme, ¿cuál es la parte más difícil de la noche para ustedes?
Mateo y Lucas se miraron, todavía un poco tímidos, pero había algo en el modo tan tranquilo y tan acogedor de Ana que los hizo sentirse seguros para hablar. Es cuando nos acostamos en la cama y cerramos los ojos, respondió Mateo en voz baja. La señora oscura aparece y quiere llevarnos, igual que se llevó a mamá. Ana los escuchó con total atención, sin interrumpirlos ni tratar de corregir lo que decían. Ella no les habló sobre la muerte, ni sobre el duelo, ni sobre el trauma. En cambio, les hizo preguntas muy prácticas. ¿En qué momento del día se sienten más seguros? ¿Qué hacían con su mamá que los hacía sentir muy felices? ¿Cuáles son las cosas que más les gustan de su casa? Y las respuestas de los niños revelaron que Mateo y Lucas se sentían muy protegidos cuando estaban juntos. Que adoraban cuando su mamá Sofía les cocinaba panqueques el domingo por la mañana. Y que se sentían muy felices en el jardín, observando a los pajaritos. Entonces, vamos a empezar por ahí, dijo Ana, sonriendo. ¿Qué les parece si creamos una protección súper especial para ustedes dos? Algo que sea solo de ustedes y que ninguna señora oscura pueda atravesar. La idea les intrigó mucho a los niños, que quisieron saber cómo iba a funcionar esa protección. Y Ana les explicó que iban a construir juntos un escudo mágico, hecho de puras cosas que los hacían sentirse felices y muy amados. Durante toda esa primera semana, Ana implementó cambios muy sutiles en la rutina de los niños, pero sin forzar nada. Sustituyó las luces blancas y frías del cuarto por unas bombillas de luz amarilla y más cálida, que creaban un ambiente mucho más acogedor. Colocó los pequeños carillones de viento en la ventana, explicándoles que tenían el poder de alejar las malas energías y de atraer sueños buenos. Y los cristales de colores fueron posicionados estratégicamente por toda la casa, cada uno con una función especial que Ana inventaba y que los niños aceptaban con mucha fe. Pero lo que más impresionó al señor Ricardo fue cómo Ana logró transformar la hora de dormir, que antes era un momento de terror, en algo que Mateo y Lucas comenzaron a esperar con ansias. Creó un ritual muy elaborado que ella llamó la ceremonia de los guardianes de la noche. Primero, los niños tomaban un baño tibio con sal gruesa y lavanda que, según Ana, tenía propiedades calmantes y protectoras. Después, elegían qué historia de dragones querían oír esa noche. Y es que Ana tenía un talento natural para contar historias. No solo leía los libros, sino que interpretaba a cada personaje con voces diferentes, hacía gestos dramáticos e incluía a Mateo y a Lucas como los personajes principales de las aventuras. Las historias siempre involucraban a dos hermanos muy valientes que enfrentaban desafíos nocturnos con la ayuda de unos dragones protectores. Y gradualmente, los niños comenzaron a verse a sí mismos como unos héroes en lugar de unas víctimas indefensas. Después de la historia venía la parte más importante del ritual, la activación del escudo protector. Ana les enseñó a los niños a hacer un círculo de protección alrededor de sus camas, usando los cristales de colores. Cada cristal representaba una cualidad: el coraje, el amor, la protección, la paz y la familia. Y Mateo y Lucas repetían en voz alta que estaban seguros, que estaban protegidos y que estaban rodeados de mucho amor, mientras Ana encendía un pequeño incienso de lavanda que perfumaba suavemente todo el cuarto. Y lo más sorprendente, amigas, fue que esta rutina comenzó a funcionar. En la primera noche, los gemelos todavía se despertaron asustados, pero en vez de gritar en pánico, llamaron a Ana susurrando. Y ella logró calmarlos rápidamente, recordándoles sobre su escudo protector y sus dragones guardianes. En la segunda noche, durmieron 5 horas seguidas. Y en la tercera, 6 horas. El señor Ricardo apenas podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo es que estás logrando esto?, le preguntó el señor Ricardo a Ana al final de esa primera semana, cuando ya era más que claro que algo extraordinario estaba sucediendo en su casa. Todo el mundo que intentó ayudar a mis hijos usó métodos científicos, terapias comprobadas, medicamentos. Y tú estás usando cristales e historias de dragones, y está funcionando. Ana sonrió con esa simpleza que la caracterizaba y le respondió: es que a veces, señor,
la ciencia no puede curar lo que solo el amor puede. Mateo y Lucas no necesitaban más análisis sobre su trauma. Lo que necesitaban era recuperar la sensación de seguridad y de control sobre su propio mundo. Ana le explicó que el secreto no estaba en los cristales o en los rituales en sí, sino en el hecho de que los niños estaban participando activamente en la construcción de su propia protección. En lugar de ser unas víctimas pasivas de algo que no podían entender, se habían convertido en los héroes activos de su propia historia. Cuando un niño se siente poderoso y se siente protegido, el miedo pierde toda su fuerza, le dijo ella. Y cuando tiene a alguien que cree de verdad en su capacidad para superar los desafíos, logra hacer cosas que parecen imposibles. En las semanas que siguieron, la transformación de Mateo y de Lucas fue sorprendente. No solo para el señor Ricardo, sino para todos los que convivían con los niños. En la escuela, los profesores comentaron que los niños estaban mucho más atentos durante las clases, que ya participaban en las actividades con entusiasmo y que habían vuelto a jugar con sus compañeros durante el recreo. La directora llamó personalmente al señor Ricardo para felicitarlo por la increíble mejora en el comportamiento de sus hijos, y hasta le preguntó qué tipo de tratamiento milagroso estaban haciendo. Ana, poco a poco, se había convertido en mucho más que una niñera en la rutina de esa familia. Les preparaba desayunos especiales a los niños, siempre con algún elemento divertido que transformaba la comida en una pequeña aventura. Los martes, por ejemplo, eran los panqueques del dragón dorado, que hacía en forma de escamas y los servía con miel. Y los jueves era el desayuno de los caballeros valientes, con tostadas cortadas en forma de escudo y unos batidos de frutas de colores muy brillantes. El señor Ricardo comenzó a llegar a casa más temprano del trabajo, a propósito, para poder participar en estos momentos especiales. Por primera vez en meses, conseguía concentrarse completamente en sus reuniones de negocios, porque sabía que Mateo y Lucas estaban de verdad bien cuidados. Ana le mandaba fotos y videitos durante el día, mostrándole las actividades que hacían los niños, y él se sorprendía a sí mismo sonriendo en medio de las presentaciones empresariales al ver a sus hijos tan felices y jugando. Una noche, el señor Ricardo llegó a casa y encontró a Ana en la cocina, preparando una cena especial, mientras Mateo y Lucas la ayudaban a cortar unas verduras con unos cuchillitos de plástico. La escena era tan natural, tan acogedora, que se detuvo en la puerta por unos minutos, nomás observando. Ana usaba un delantal floreado que había traído de su casa. Canturreaba en voz baja mientras cocinaba y les respondía con una paciencia infinita a las miles de preguntas que los niños le hacían sobre cada ingrediente. Papa, corrió Mateo a abrazarlo. Ana nos está enseñando a hacer la comida favorita de los dragones. Y Lucas completó, muy animado. Es un guiso especial que da mucha fuerza y mucho coraje para enfrentar cualquier miedo. El señor Ricardo sonrió al ver el entusiasmo de sus hijos. Hacía tanto tiempo que no los veía tan comprometidos y tan felices con una actividad tan simple del día a día. Durante la cena, Ana le contó que había observado algunas cosas muy interesantes sobre el comportamiento de los gemelos. Están durmiendo mucho mejor, pero todavía se despiertan a veces entre las 2 y las 3 de la madrugada, le explicó. Me di cuenta de que es siempre a la misma hora, así que empecé a investigar si había algún ruido externo en ese periodo. Y descubrí que el sistema de aire acondicionado de la casa hace un ruido muy específico cuando se enciende automáticamente a las 2:30. Para los adultos es casi imperceptible, pero para unos niños que están en un estado de alerta constante, puede ser muy perturbador. El señor Ricardo se quedó muy impresionado con la capacidad de observación de Ana. En 8 meses de consultas médicas, a ningún especialista se le había ocurrido verificar los ruidos ambientales que pudieran estar contribuyendo a que los niños se despertaran. Ella le sugirió algunos cambios muy simples, como ajustar el temporizador del aire acondicionado para que funcionara en ciclos más suaves, colocar un humidificador en el cuarto que produjera un sonido constante y relajante, y usar unas cortinas de esas opacas para garantizar que no hubiera variaciones de luz durante la madrugada. ¿Tienes formación en alguna área específica?, le preguntó el señor Ricardo con mucha curiosidad.
Ana se rió y le respondió: Tengo formación en la vida real, señor. Crecí en una casa con 7 hermanos, donde mi madre trabajaba en 3 empleos y yo era la responsable de cuidar a los más pequeños. Aprendí a observar, a improvisar y a encontrar soluciones creativas para los problemas prácticos. Y a veces, eso vale mucho más que cualquier diploma. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dar like y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Esa noche, el señor Ricardo se dio cuenta de que estaba observando a Ana de una forma muy diferente. Ya no solo como la niñera excepcional que había salvado a sus hijos, sino como una mujer muy interesante, muy inteligente y muy cariñosa. Notó cómo sonreía al oír las historias inventadas por los niños, cómo tenía una paciencia infinita para explicarles las cosas más simples y cómo conseguía hacer que cualquier actividad, por más ordinaria que fuera, se volviera especial y divertida. Cuando los niños por fin se fueron a dormir, el señor Ricardo y Ana se quedaron en la sala, conversando sobre la rutina del día siguiente. Y ella le contó sobre su infancia, allá en el interior de Mendoza, sobre cómo había aprendido a cocinar con su abuela y sobre los desafíos que había enfrentado al trabajar como niñera en diferentes ciudades. El señor Ricardo se encontró a sí mismo prestándole atención no solo a lo que ella le decía, sino a la forma en que hablaba, a los gestos tan delicados de sus manos y al brillo tan especial que se le ponía en los ojos cuando mencionaba a los niños que había cuidado a lo largo de los años. Ana, de verdad, necesito agradecerte, le dijo el señor Ricardo cuando ella se levantó para irse a la habitación de huéspedes donde se estaba quedando. No solo ayudaste a Mateo y a Lucas a dormir mejor. Le devolviste la alegría a esta casa. Hacía mucho tiempo que no oía risas por los pasillos, que no oía a mis hijos tan animados por hacer actividades tan simples como cocinar u oír historias. Ana sonrió y le respondió: Esa es la parte más gratificante de mi trabajo. Ver a una familia reconectándose y volviendo a ser feliz junta. El mes pasó volando, y la rutina de la familia Vargas se había transformado por completo. Mateo y Lucas ahora dormían sus 8 horas por noche sin ninguna interrupción. Se despertaban con ganas de ir a la escuela e incluso comenzaron a pedirle a su papá que invitaran a sus amiguitos a jugar a la casa los fines de semana. El señor Ricardo logró volver a concentrarse plenamente en su trabajo e incluso cerró 2 de esos contratos importantes que estaban estancados desde hacía meses, por culpa de las malas noches y las preocupaciones constantes. Ana se había adaptado perfectamente a la rutina de la casa y había creado un ambiente tan armonioso que al señor Ricardo a veces se le olvidaba que ella era una empleada. Participaba de forma muy natural en las decisiones sobre los niños, daba sus opiniones sobre las actividades de la escuela e incluso ayudaba al patrón con cuestiones prácticas de la casa que él no sabía cómo resolver solo. Por ejemplo, cuando la lavadora se rompió, fue Ana quien investigó los servicios técnicos y negoció el mejor precio para la reparación. «Papá, ¿a ti te gusta Ana?», le preguntó Mateo una mañana durante el desayuno, con esa franqueza tan típica de los niños de 5 años. El señor Ricardo casi se atragantó con el café y miró rápidamente a Ana, que estaba preparando las loncheras para la escuela y que fingió no haber oído la pregunta. «Claro que me gusta, hijo. Ella los cuida muy bien», respondió el patrón, tratando de mantener un tono muy casual. Pero Lucas, que siempre era más observador que su hermano, completó la pregunta. «No, papá. Mateo quiere decir si te gusta Ana como te gustaba mamá». El silencio que siguió fue muy incómodo. El señor Ricardo no supo qué responder, porque la pregunta le había tocado un punto en el que él mismo había estado tratando de no pensar desde hacía ya varias semanas. Ana continuó preparando las loncheras, pero el patrón notó que ella se había detenido por unos segundos. «Mis hijos, su mamá siempre va a ser muy especial en nuestro corazón», comenzó a decir el señor Ricardo con mucho cuidado. «Y Ana también es muy especial para nuestra familia, pero de una manera diferente». Mateo pareció aceptar la explicación, pero Lucas frunció el ceño, como si no estuviera completamente convencido. «Pero te pones muy feliz cuando Ana está aquí, ¿verdad, papá?»,
Igual que te ponías feliz cuando mi mamá estaba aquí. Y esa pregunta, amigas, le golpeó al señor Ricardo de lleno, porque era verdad. Él de verdad se ponía feliz cuando Ana estaba cerca. Comenzó a darse cuenta de que anticipaba con mucho placer el momento de llegar a casa del trabajo, y no era solo para ver a sus hijos, sino también para poder conversar con Ana sobre cómo les había ido en el día, para oír sus historias y para observar la forma tan cariñosa en que ella interactuaba con Mateo y con Lucas. Había una ligereza en su presencia que hacía que incluso los momentos más ordinarios de la rutina, como la cena o la hora de hacer la tarea, se volvieran agradables y especiales. ¿Quieren llegar tarde a la escuela? Intervino Ana diplomáticamente, cambiándoles el tema y entregándoles las mochilas a los niños. Hoy es día de educación física y no se lo pueden perder. La estrategia funcionó a la perfección, y los niños salieron corriendo a buscar sus zapatillas de deporte, olvidando temporalmente la conversación tan incómoda que habían iniciado. Cuando el señor Ricardo regresó de la escuela, después de haber dejado a Mateo y a Lucas, encontró a Ana organizando la sala y notó que estaba más callada de lo normal. ¿Está todo bien?, le preguntó, sentándose en el sofá mientras ella doblaba la ropita limpia de los niños. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, le dijo Ana sin mirarlo directamente a los ojos. ¿Ha pensado usted en tener una relación con alguien de nuevo? Quiero decir, después de lo de su esposa Sofía. La pregunta tomó al señor Ricardo completamente por sorpresa. Había evitado pensar en ese asunto porque, muy en el fondo, todavía se sentía culpable por la idea de seguir adelante mientras Sofía ya no estaba. No, le respondió con mucha honestidad. En los primeros meses no podía ni imaginar nada más allá del dolor de la pérdida. Y después, cuando Mateo y Lucas comenzaron con los problemas del sueño, de verdad no tenía energía emocional para pensar en nada más que no fuera en cómo ayudarlos. Ana sintió con la cabeza y continuó doblando la ropa en silencio por unos minutos. Luego, le dijo algo que hizo que el señor Ricardo repensara todo. A su esposa Sofía le gustaría verlo feliz de nuevo. Y le gustaría ver a sus niños con una figura materna que los amara de verdad. El señor Ricardo la miró, muy sorprendido. ¿Cómo puede estar tan segura de eso? Usted ni siquiera conoció a Sofía. Porque toda madre que ama a sus hijos de verdad, lo único que quiere es que ellos sean felices, incluso después de que ella ya no esté aquí, le respondió Ana con una simpleza que desarmaba. Y una mujer que amó de verdad a su esposo, quiere que el hombre que eligió para compartir su vida sea feliz también. El amor verdadero no es posesivo, es generoso. El señor Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. Nunca en su vida había pensado en la situación desde ese ángulo. ¿Puedo contarle un secreto?, le dijo Ana finalmente, mirándolo directamente a los ojos. Me he apegado mucho a ustedes tres. Mucho más de lo que debería, considerando que solo soy la niñera. El señor Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Mateo y Lucas me recuerdan a mis hermanos cuando eran pequeños. Y usted me recuerda a cómo me gustaría que un hombre me cuidara a mí y a mi familia. La confesión de Ana creó una tensión en el aire que el señor Ricardo no supo cómo manejar. Él sabía que también se había apegado a ella mucho más allá de lo que sería apropiado en una relación profesional, pero admitirlo en voz alta le parecía un paso irreversible, un paso que le daba mucho miedo. Ana, yo no quiero complicar la situación, le dijo con mucho cuidado. Usted hizo un verdadero milagro con Mateo y con Lucas. Y no puedo arriesgarme a perder eso. La conversación entre ellos creó una atmósfera muy extraña en la casa durante los días siguientes. Ambos intentaban mantener la normalidad frente a Mateo y a Lucas, pero había una tensión en el aire que los niños, con esa sensibilidad que tienen a esa edad, comenzaron a percibir. Durante las comidas, los silencios se hicieron más largos e incómodos. El señor Ricardo comenzó a trabajar hasta más tarde para evitar los momentos a solas con Ana, y ella se empezó a recoger en su cuarto más temprano, alegando que estaba muy cansada. Mateo fue el primero en notar que algo era diferente. Ana, ¿estás triste?,
le preguntó una tarde, mientras hacía una tarea en la mesa de la cocina. ¿Por qué ya no estás contando las historias de los dragones con la misma voz de siempre? Y Lucas completó la observación de su hermano. ¿Y por qué papá ya no está cenando con nosotros todos los días, como lo estaba haciendo? Ana se dio cuenta de que necesitaba resolver esa situación antes de que la inestabilidad emocional de los adultos comenzara a afectar de nuevo la seguridad que los niños apenas habían reconquistado. Esa noche, después de que Mateo y Lucas se durmieron, fue a la oficina donde el señor Ricardo trabajaba en la computadora y llamó a la puerta. Necesitamos hablar, le dijo con firmeza. Nuestros problemas personales no pueden perjudicar el bienestar de los niños. El señor Ricardo cerró la laptop y estuvo de acuerdo en que ella tenía toda la razón. Se sentaron en la sala de estar, en el mismo sofá donde Ana solía contarles las historias a los niños, pero ahora el ambiente estaba cargado de tensión y de muchas palabras no dichas. No debería haberle hablado de mis sentimientos, comenzó a decir Ana. Fue muy poco profesional de mi parte y creé una situación muy incómoda para todos nosotros. El señor Ricardo negó con la cabeza. No, Ana. Fuiste honesta, y eso lo aprecio mucho. El problema es que yo también tengo sentimientos que no sé cómo manejar. Respiró hondo antes de continuar. Tú no eres solo la niñera que salvó a mis hijos. Le trajiste la vida de vuelta a esta casa, de una forma que yo no imaginaba que fuera posible de nuevo. Y eso me asusta, porque significa que estoy siguiendo adelante, como si estuviera dejando a Sofía atrás. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dar like y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Ana se acercó un poquito a él en el sofá. Ricardo, no estás dejando a Sofía atrás. Estás honrando su memoria al elegir vivir plenamente de nuevo. Ella te dio 2 hijos maravillosos y años de mucha felicidad. Y eso no desaparece solo porque encontraste a alguien que te hace sonreír de nuevo. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas de una sabiduría que el señor Ricardo no esperaba encontrar en una mujer de 35 años. ¿Y si no funciona?, preguntó él, revelando su mayor miedo. ¿Y si intentamos algo y acaba arruinando todo lo que has construido con Mateo y con Lucas? Ellos ya perdieron a su madre. No puedo arriesgarme a que te pierdan a ti también. Ana le tomó las manos entre las suyas. Fue un gesto simple, pero hizo que el corazón del señor Ricardo se acelerara. ¿Y si funciona?, le replicó ella. ¿Y si conseguimos ser felices juntos y darles a estos niños una familia completa de nuevo? La conversación fue interrumpida por unos pasitos que bajaban la escalera. Mateo apareció en la sala, frotándose los ojitos y sosteniendo su osito de peluche favorito. Me hice pipí en la cama, dijo, muy avergonzado. Era algo que no le ocurría desde hacía ya varias semanas. El señor Ricardo y Ana se levantaron de inmediato, dejando de lado su conversación personal para ocuparse de la situación práctica. Mientras Ana cambiaba las sábanas y bañaba a Mateo, el señor Ricardo se quedó en el cuarto con Lucas, que se había despertado con todo el movimiento. «Papá, ¿vas a despedir a Ana?», le preguntó Lucas de repente, sorprendiendo a su padre. «¿Por qué preguntas eso, hijo?». Lucas se sentó en la cama y miró muy seriamente a su padre. «Porque ustedes dos están muy extraños. Y siempre que los adultos se ponen extraños, alguien se va». La observación de un niño de 5 años le golpeó al señor Ricardo como un puñetazo en el estómago. Lucas tenía toda la razón. Estaban creando exactamente el tipo de inestabilidad emocional que los niños más temían. «Lucas, Ana no se va a ir a ningún lado», le dijo el señor Ricardo con mucha firmeza. «Te lo prometo. No importa lo que pase entre nosotros los adultos, ella siempre va a ser parte de nuestra familia». Cuando Ana regresó con Mateo, ya limpio y con su pijama seca, oyó el final de la conversación del señor Ricardo con Lucas. Y sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que él había hecho esa promesa no solo para tranquilizar al niño, sino porque de verdad lo creía. «Eso es verdad», completó ella, sentándose en el borde de la cama de Lucas.
Los quiero demasiado a ustedes dos como para irme. Ustedes son mi familia ahora. Mateo, todavía medio somnoliento pero ya reconfortado, hizo una pregunta que lo cambió todo. Entonces, ¿pueden ser novios, como eran papá y mamá, para que podamos ser una familia de verdad de nuevo? Lucas aplaudió, muy animado con la idea de su hermano. Sí. Y así Ana puede ser nuestra nueva mamá. Si ya nos cuida como una madre. El señor Ricardo y Ana se miraron por encima de las cabezas de los niños. Había lágrimas en los ojos de ella y una expresión de pura emoción en el rostro de él. ¿A ustedes les gustaría eso?, les preguntó el señor Ricardo a sus hijos con la voz entrecortada. ¿Les gustaría que Ana se quedara aquí para siempre, como parte de nuestra familia? Y los dos niños asintieron vigorosamente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Entonces, dijo Ana, sonriendo a través de las lágrimas, creo que ya tenemos nuestra respuesta. El señor Ricardo se acercó a ella y, frente a sus hijos, que los observaban con una gran expectación, la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza y de un amor que había crecido poquito a poco, a través del cuidado compartido por dos niños que necesitaban, desesperadamente, una familia unida de nuevo. Los meses que siguieron, la casa de los Vargas se transformó en un hogar verdaderamente feliz. El señor Ricardo y Ana decidieron llevar la relación muy despacio, priorizando siempre, ante todo, el bienestar emocional de Mateo y de Lucas. No querían que los niños sintieran que estaban tratando de reemplazar a su mamá Sofía, sino que estaban expandiendo la familia con más amor y más cuidado. Ana continuó durmiendo en el cuarto de huéspedes, pero ahora participaba oficialmente de todas las decisiones de la familia. Acompañaba al señor Ricardo a las reuniones de la escuela, ayudaba a elegir las actividades extracurriculares para los niños e incluso le daba opiniones sobre las decisiones de los negocios cuando el patrón quería una perspectiva diferente. La dinámica entre ellos funcionaba de una forma tan natural que hasta los amigos del señor Ricardo comenzaron a comentar sobre cómo él parecía una persona completamente diferente. «Estás radiante», le dijo Javier, su mejor amigo y socio en la empresa, durante un almuerzo de negocios. Hace meses que no te veía con ese brillo en los ojos. ¿Y los niños? ¿Cómo están manejando toda esta situación? El señor Ricardo sonrió al hablar de su familia. Mateo y Lucas adoran a Ana. De hecho, fueron ellos mismos los que sugirieron que fuéramos novios. Se sienten seguros y se sienten amados, y eso, al final del día, es todo lo que me importa. En la casa, Ana había creado nuevos rituales familiares que incluían la memoria de la señora Sofía de una forma muy saludable y muy amorosa. Cada primer viernes del mes era el Día de la Mamá del Corazón, y ese día preparaban juntos la receta favorita de Sofía, que era una lasaña de pollo, y contaban historias felices sobre ella. Ana siempre animaba a Mateo y a Lucas a hablar sobre los recuerdos que tenían de su madre, y siempre les enfatizaba que el amor que sentían por Sofía podía coexistir perfectamente con el cariño que sentían por ella. Mamá está feliz en el cielo, viéndolos tan bien cuidados, les decía Ana mientras preparaban la lasaña. Y yo me siento muy honrada de poder amarlos y cuidarlos como ella lo hacía. Y los niños, con el tiempo, habían desarrollado una comprensión muy madura de la situación, entendiendo que era posible amar a dos madres de formas diferentes, sin que eso le quitara amor a ninguna de las dos. El señor Ricardo observaba estas interacciones con una gratitud que no le cabía en el pecho. Ana no solo había curado el trauma del sueño de sus hijos, sino que le había enseñado a toda la familia cómo procesar la pérdida de una forma saludable. Ella nunca intentó borrar la presencia de Sofía de la casa. Al contrario, ayudó a honrar su memoria de una manera que trajera paz en lugar de dolor. Una noche, mientras acostaban a Mateo y a Lucas, sucedió algo mágico. Lucas, que siempre había sido el más reservado emocionalmente, miró a Ana y le dijo: «Tía Ana, puedes ser nuestra mamá número 2». Y Mateo completó la idea: «Sí. Mamá Sofía es nuestra mamá del cielo, y tú puedes ser nuestra mamá de la tierra».
Ana tuvo que salir del cuarto para poder llorar de la emoción. El señor Ricardo la encontró en el pasillo, la abrazó y le susurró al oído: «No solo salvaste su sueño, Ana. Salvaste nuestra capacidad de ser una familia feliz de nuevo». Y en ese momento, él supo que estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria que había llegado a sus vidas como una simple niñera y que se había convertido en mucho, mucho más. En el trabajo, el señor Ricardo había vuelto a ser el empresario enfocado y exitoso que siempre fue, pero ahora con una perspectiva diferente sobre lo que de verdad importaba en la vida. Rechazó viajes de negocios que no eran necesarios para poder pasar más tiempo con su familia. Implementó horarios más flexibles para sus empleados que tenían hijos pequeños e incluso creó un programa de apoyo para padres en duelo dentro de su empresa. «Ha cambiado usted mucho, señor», le observó su secretaria, la señora Elena, que ya trabajaba con él desde hacía más de 10 años. «Desde que esa muchacha entró en su vida, se ha vuelto usted más humano, más comprensivo». Y los empleados también notaron la diferencia. El señor Ricardo sonrió, sabiendo que Ana realmente había transformado no solo a su familia, sino también su forma de ver el mundo y de relacionarse con las otras personas. Las noches, que antes eran momentos de terror y de desesperación, ahora eran los periodos más acogedores y tranquilos del día. Mateo y Lucas dormían tranquilamente toda la noche, y el señor Ricardo y Ana aprovechaban para conversar sobre sus planes para el futuro, para ver películas juntos o simplemente para disfrutar de la compañía del otro en el silencio de la casa. La casa había recuperado el alma que había perdido cuando la señora Sofía murió. Durante un fin de semana, Ana sugirió que hicieran un pequeño viaje a la casa de playa que la familia tenía en Viña del Mar. Era la primera vez que el señor Ricardo volvía a ese lugar después de la muerte de su esposa, un lugar que estaba lleno de memorias felices y que él había evitado por miedo a revivir el dolor de la pérdida. «Creo que ya es hora de que creemos nuevos recuerdos felices en ese lugar», le dijo Ana con mucha gentileza. «Los niños merecen disfrutar de todos los rincones de la vida que tú y Sofía construyeron para ellos». ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle like, subscribir al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. El viaje fue un éxito total. Mateo y Lucas jugaron en la playa, construyeron castillos de arena y rieron de una forma libre y despreocupada. Y el señor Ricardo logró revisitar los recuerdos de Sofía en aquel lugar sin sentir ese dolor devastador, sino más bien una nostalgia cariñosa, mezclada con una gratitud muy grande por los momentos tan felices que vivieron juntos. Ana fotografió cada momento especial, creando un nuevo álbum de recuerdos familiares que incluía el pasado con mucho respeto y el presente con mucha esperanza. 6 meses después del inicio de su relación, el señor Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Durante una cena romántica que él mismo había preparado para Ana, mientras Mateo y Lucas dormían en casa de sus abuelos paternos, se arrodilló y le pidió matrimonio. «Ana, no solo salvaste a mis hijos. Me enseñaste que es posible amar de nuevo, sin culpa y sin miedo. ¿Quieres construir oficialmente una familia conmigo?» Ana se emocionó muchísimo, pero su respuesta fue muy cuidadosa y muy madura. «Ricardo, te amo, y amo a Mateo y a Lucas más que a nada en esta vida. Pero antes de decir que sí, necesitamos estar completamente seguros de que los niños están realmente preparados para este cambio. Han pasado por traumas muy significativos, y un matrimonio representa un cambio muy importante en la dinámica de la familia». El señor Ricardo admiró todavía más su sabiduría al priorizar el bienestar emocional de los niños por encima de sus propios deseos. Decidieron entonces conversar con Mateo y Lucas sobre la posibilidad del matrimonio, pero de una forma divertida y apropiada para su edad. Ana sugirió que usaran una de las historias de dragones para poder introducir el tema. Había una vez 2 hermanos dragones que vivían con su padre dragón en un castillo mágico, comenzó ella a narrar. Un día, una dragoa muy especial vino a ayudar a cuidar del castillo y se hizo muy amiga de la familia. Los hermanos dragones se pusieron tan, pero tan felices,
que le pidieron al padre dragón que se casara con ella para que pudiera quedarse para siempre como parte de la familia. Mateo y Lucas escucharon la historia con total atención. Y cuando Ana terminó, Lucas preguntó, «Esa historia es sobre nosotros, ¿verdad?». Y Mateo completó, muy animado, «Y te vas a casar con papá para ser nuestra mamá para siempre». La simplicidad y la naturalidad con que los niños entendieron y aceptaron las situaciones confirmó que estaban emocionalmente preparados para esta nueva etapa. La boda fue planeada como una celebración muy íntima de la familia en la que se habían convertido. Ana insistió en incluir elementos que honraran la memoria de Sofía, como usar algunas de las flores favoritas de ella en la decoración, e incluir una foto discreta de ella en el altar, simbolizando que siempre sería parte de la historia de la familia. Mateo y Lucas participaron activamente en la ceremonia como los pajes, llevando las alianzas y hablando de lo felices que estaban por tener una familia completa de nuevo. Durante los votos, el señor Ricardo dijo algo que emocionó a todos los presentes. «Ana, me enseñaste que el amor no es un recurso limitado que se disminuye cuando se comparte. Me mostraste que es posible honrar el pasado mientras construimos un futuro lleno de esperanza. Prometo amarte y ser el mejor padre y esposo que pueda ser, siempre recordando que nuestra familia fue construida sobre una base de amor, de cuidado y de segundas oportunidades». Y Ana, por su parte, hizo unos votos que le tocaron profundamente el corazón a Ricardo. «Ricardo, Mateo y Lucas, ustedes me enseñaron que la familia no es solo de sangre, sino que es sobre elección, cuidado y amor incondicional. Prometo honrar la memoria de Sofía, siendo la mejor madrastra y esposa que pueda ser, siempre poniendo el amor y el bienestar de esta familia por encima de todo». La luna de miel fue un viaje en familia a Disney, lo que puede parecer poco convencional, pero reflejaba perfectamente los valores de la pareja de priorizar siempre a los niños. Mateo y Lucas se divirtieron como nunca antes, y el señor Ricardo y Ana lograron tener sus momentos románticos entre todas las actividades familiares. Fue la luna de miel perfecta para una familia que se había formado de una manera no tradicional, pero sí profundamente amorosa. Cuando regresaron del viaje, Ana se mudó oficialmente al dormitorio principal, pero mantuvo un pequeño espacio en el cuarto de huéspedes como su rincón personal, donde guardaba sus libros favoritos y algunos objetos de decoración que había traído de su ciudad natal. La transición fue muy suave, porque en la práctica ella ya era una parte integral de la familia desde hacía muchos meses. Mateo y Lucas se adaptaron perfectamente a la nueva dinámica. Empezaron a llamar a Ana mamá Ana, de forma muy natural, sin que nadie se lo sugiriera, y desarrollaron pequeños rituales especiales con ella, como preparar un desayuno sorpresa para el señor Ricardo los fines de semana y crear historias inventadas durante los baños nocturnos. La escuela notó la transformación completa de los niños. La psicóloga educacional le comentó al señor Ricardo durante una reunión de padres: «Mateo y Lucas se han convertido en ejemplos de resiliencia y de adaptación saludable. Hablan de su familia con tanto cariño y con tanta seguridad que es verdaderamente inspirador. Ustedes lograron algo extraordinario, crear un ambiente donde ellos pudieron procesar la pérdida de su madre y abrirse a un nuevo amor familiar de una forma muy natural y muy sana». El señor Ricardo sabía que nada de eso habría sido posible sin la sabiduría, la paciencia y el amor genuino de Ana. Ella había llegado como una niñera temporal para resolver un problema específico, pero se convirtió en la pieza fundamental que permitió que su familia se reconstruyera de una forma todavía más fuerte y más unida que antes. Un año después de la boda, la familia Vargas Torres se había consolidado como un ejemplo de cómo es posible reconstruir la felicidad después de una pérdida devastadora. Mateo y Lucas, que ahora ya tenían 7 años, eran unos niños seguros, cariñosos y emocionalmente maduros, que hablaban abiertamente sobre sus dos madres con mucho amor y con mucha gratitud. Habían creado una narrativa muy saludable sobre su historia familiar, que incluía tanto la nostalgia cariñosa por Sofía como la alegría inmensa de tener a Ana como parte de sus vidas. El señor Ricardo se había convertido en un hombre diferente, más presente, más emotivo y más agradecido por las pequeñas alegrías del día a día.
Su éxito profesional continuaba, pero ahora estaba equilibrado con una vida familiar muy rica y muy satisfactoria. Frecuentemente les decía a sus amigos que Ana no solo había salvado a sus hijos, sino que le había enseñado a él a vivir plenamente de nuevo, sin sentir culpa por ser feliz. Y Ana había encontrado mucho más que un trabajo cuando aceptó cuidar de Mateo y Lucas. Descubrió su verdadera vocación y construyó la familia que siempre había soñado tener. Su enfoque tan intuitivo y tan amoroso para cuidar de niños traumatizados llamó la atención de otros padres, y comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre cuidados infantiles alternativos y sobre la creación de vínculos afectivos seguros. Durante un fin de semana, mientras observaban a Mateo y a Lucas jugando en el jardín, el señor Ricardo le dijo a Ana: ¿Alguna vez has pensado en cómo nuestra historia podría haber sido de diferente si yo hubiera contratado a cualquiera de las otras niñeras? Ana sonrió y le respondió: Yo creo que las cosas suceden en el momento adecuado y de la forma correcta. Yo necesitaba una familia tanto como ustedes necesitaban sanar. Fue perfecto para todos nosotros. La conversación fue interrumpida por Mateo, que corría hacia ellos con un descubrimiento muy importante. Mamá, Ana, papá, vengan a ver. Hay un nido de pajaritos en el árbol y los polluelos acaban de nacer. Lucas llegó justo detrás, igualmente animado. Son 3 bebés pajaritos. Y la mamá pajarito los cuida igual que tú nos cuidas a nosotros, mamá Ana. Mientras observaban el nido de pájaros, Ana tuvo una idea muy especial. ¿Qué les parece si creamos un álbum de fotos, contando nuestra historia familiar desde que yo llegué hasta ahora, pasando por la boda y por todos los momentos especiales? A los niños les encantó la idea y pasaron la tarde entera organizando fotos y contando sus recuerdos favoritos de cada momento. El álbum se convirtió en un tesoro para la familia. Había fotos de Ana contando las primeras historias de dragones, de los rituales de protección nocturnos, de los desayunos especiales, del pedido de matrimonio, de la boda y de todos los pequeños momentos cotidianos que habían construido su nueva realidad familiar. A Mateo y a Lucas les gustaba, especialmente, una foto donde estaban los 4 abrazados en la playa, todos sonriendo genuinamente. Era una imagen que capturaba a la perfección la felicidad que habían conquistado juntos. Cierta noche, mientras acostaban a los niños, Lucas hizo una observación que resumió perfectamente todo el viaje que habían recorrido. Mamá Ana, ¿te acuerdas de cuando teníamos miedo de dormir porque pensábamos que nos íbamos a morir, igual que mamá Sofía? Ana asintió, todavía emocionada al recordar aquellos primeros días tan difíciles. Ahora ya no tenemos miedo, continuó Lucas, porque sabemos que ustedes 2 van a estar aquí cuando nos despertemos, y que mamá Sofía nos está cuidando desde el cielo también. Y Mateo completó: es como si tuviéramos 2 protecciones, ustedes aquí en la tierra y mamá Sofía allá en el cielo. Somos la familia más protegida del mundo. El señor Ricardo y Ana se miraron con lágrimas en los ojos, muy emocionados por la sabiduría y la madurez emocional que sus niños habían desarrollado. Esa noche, después de que los niños se durmieron tranquilamente, algo que ya se había vuelto completamente natural, el señor Ricardo y Ana se sentaron en el sofá de la sala para hablar sobre el futuro. ¿Has pensado en que tengamos nuestros propios hijos?, le preguntó Ricardo con mucho cuidado. Ana sonrió. Pienso en eso todos los días. Pero también sé que Mateo y Lucas ya son mis hijos de corazón. Si tenemos más bebés, será una bendición extra en una familia que ya está completa. Entonces vamos a ver qué nos depara el futuro. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido mucho mejor de lo que yo jamás imaginé que fuera posible de nuevo, dijo Ricardo, besándole la frente a Ana. Y Ana estuvo de acuerdo. El amor tiene una forma muy interesante de multiplicarse, en lugar de dividirse. Cuanto más amor damos, más recibimos de vuelta. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dar like y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Y así, mis amigas, llegamos al final de otra historia que nos muestra cómo la vida puede sorprendernos de las formas más maravillosas.
Si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y déjame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que tuviste que reconstruir tu vida después de una pérdida? ¿Cómo fue tu experiencia de encontrar la esperanza de nuevo? Quiero saber tu historia y cómo te transformó. Gracias por ser parte de esta increíble familia que crece cada día más. Nos vemos en el próximo chismecito.